Buenos días, qué hermosa es la vida, a pesar de todo, a pesar de que hay dificultades, vivir es hermoso. Muy buenos días, apreciados hermanos. Hoy tenemos un tema, como todos los temas bíblicos, muy interesantes. El tema de hoy es, ¿vives bajo el reino? Y vamos a ver el primer texto, Mateo 23:13, y le voy a pedir a mi hermano Miguel si por favor puede buscar Mateo 23:13. Y vamos a escuchar la Sagrada Escritura que nos dice, ¿ya lo hallaste, hermano? Adelante. Mateo 23:13. Adelante. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Esta es una palabra muy fuerte, hermanos, demasiado fuerte, porque aquí hay una advertencia de nuestro Señor Jesús. ¿Hacia quiénes? Hacia los escribas, hacia los fariseos, hacia las personas que estudiaban las Escrituras y que tenían la responsabilidad de transmitirlas de manera clara. Y lo más importante, de vivirla para que Dios les dé la autoridad, porque la autoridad es el respaldo de Dios cuando hacemos lo que decimos. La autoridad, Jesús predicó con autoridad, porque todo lo que decía, lo hacía. Y esta advertencia, hay de vosotros, hay de ustedes, Jesús advirtiendo a los escribas y fariseos, y con una palabra fuerte, hipócritas, que realmente no es un insulto cuando lo que está diciendo es verdad. ¿Y por qué esta advertencia? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esto es algo importante. Para entender lo que Jesús quiso decir, vamos a definir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Primero podemos entender que el reino es un territorio bajo el gobierno de un rey o de una reina. Hay un rey y una reina y un territorio. Por la Biblia sabemos que Dios gobernó a su pueblo por medio de la teocracia y lo hizo a través de profetas, a través de jueces y a través de las sagradas escrituras o de los textos sagrados. Pero hubo un día que su pueblo pidió un monarca, pidió un rey. Entonces cambiaron la teocracia por la monarquía y la autoridad empezó a residir en una persona. El primer rey de Israel fue Saúl, posteriormente David, Salomón. Luego se divide el reino de Israel y Judá. Israel después tiene 19 reyes y Judá 19 reyes y una reina. Después de estos, cuando el pueblo de Dios decide un monarca, empezó el caos. Sabemos que el mejor rey que ha tenido Israel es el rey David. Y a partir de Salomón, o sea, hubo un tiempo en que vivieron bien el pueblo de Israel, pero luego vino el caos, vino sufrimientos, vino la división del reino, hubieron muchos errores y muchos horrores, mucho derramamiento de sangre, pero Dios promete restaurar su reino. Dios promete un rey para el pueblo de Israel. En Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, dice la palabra preciosa: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Wow! Nombre precioso. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite, o sea, no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino. Algo importantísimo, hermanos. Un reino eterno, un gobierno sin fin. Y termina el texto, Isaías 9, al final del versículo 7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Una promesa para el pueblo en medio del caos, en medio de la confusión, en medio de la oscuridad. Dios promete un rey justo y promete la restauración del reino de Israel. Jeremías también habla de esta promesa. En el capítulo 23, versículo 5, dice así la palabra: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Claras profecías, claras promesas de Dios de enviar a un rey del linaje de David, de la descendencia de David, y que Dios promete en estos textos, y también lo hace en Ezequiel 34, que no lo vamos a leer, del versículo 11 al 16, Dios promete desaparecer la oscuridad. Promete liberar al pueblo, a su pueblo, de la angustia. Promete aumentar la alegría, quebrar el pesado yugo, quebrar el cetro del opresor, llenar de gloria a su pueblo, y que el pueblo vivirá confiado, habitará confiado en dicha, en juicio, en justicia. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? A través de un rey, a través de un rey justo, recto, buen consejero, a través de este rey íntegro y que iba a ser inmutable, un reino que no iba a acabar, porque el rey justo sería para siempre. Dios promete la protección a su pueblo. Dios promete pastorear a su pueblo, porque su pueblo había sido dispersado, estaba siendo oprimido, había sido esclavizado, y promete restaurar su reino en su pueblo. Estas profecías de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, fueron creídas por el pueblo, y muchos corazones judíos anhelaron durante mucho tiempo la llegada de esta profecía, el cumplimiento, la llegada del rey. Esperaban con ansias a este rey. Esperaban al rey que Dios enviaría para restaurar el reino de Israel. Pero hubo un error en los corazones, no en todos, pero en muchos corazones, judíos, israelitas, que esperaban un legislador humano, un rey que subiera al trono, y esperaban a un rey guerrero como David. Pero Dios había preparado el regreso del rey de una manera diferente.
Si nos damos cuenta del problema real del pueblo de Israel y de muchos de nosotros, nos damos cuenta, podemos descubrir que Dios nunca ha abandonado el planeta Tierra, que Dios nunca se ha ido del planeta Tierra. Dios es omnipresente. Él ha estado siempre y está en este momento. Pero su pueblo sacó a Dios de su corazón en el momento que pidieron un rey humano, porque Dios estaba gobernando su pueblo a través de profetas, de jueces lo hizo también, a través de las sagradas escrituras. Pero su pueblo sacó a Dios de su corazón, así como nosotros lo hicimos por mucho tiempo. Y entonces muchos no pudieron entender el cumplimiento de esta profecía. Al esperar a un legislador humano de carne y hueso, al esperar a una restauración de una nación, muchos judíos se equivocaron porque esperaban que el rey quitara la opresión romana, destruyera a los romanos cuando Jesús llegó, y no fue así. El rey llegó, sí llegó. Dios hizo algo mayor, Dios hizo algo mejor. Dios hizo algo excepcional, algo único, un verdadero milagro, un rey que iba a conquistar un territorio, un rey que iba a gobernar en una tierra, pero que no era una tierra superficial, sino que era el territorio de nuestra mente, el territorio de nuestro corazón. Vamos a entender primero de quién es el reino. En la oración modelo, en Mateo 6:13, la oración modelo concluye con una declaración de reconocimiento a la autoridad suprema. Dice la palabra en Mateo 6:13, en la oración modelo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta declaración, hermanos, es el reconocimiento de la autoridad de Dios, de la majestad de Dios, de que de Él es el reino. Es el reino del Supremo, el reino de Dios, el reino del Omnipotente, el reino del Eterno, el reino de tu Creador, el reino de mi Creador, el reino del Altísimo. Es el reino del Todopoderoso, es su reino, el reino de Dios. Es su gobierno, es Él quien pone las reglas, Él quien pone las leyes y que nosotros debemos obedecerlo. En esta oración, esta declaración, reconoce Jesús mismo la soberanía de su Padre Celestial, el señorío del formador de todos los humanos, el gobierno de Dios, y que Él es quien lo establece. Él establece su reino en cada corazón, pero cada corazón debe estar consciente de quién es Él y quién es el Rey. De esto se trata. Porque si nosotros le decimos a Dios, quiero vivir bajo tu reino, pero déjame hacer lo que yo quiera, es una gran contradicción. Quiero vivir bajo tu reino, pero déjame vivir como yo quiera. Es una contradicción. Se trata del gobierno de Dios en tu corazón, del gobierno de Dios en mi corazón, pero en sometimiento, sabiendo quién es Él y quién eres tú y quién soy yo. Analicemos nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Caótica, ingobernable, sin paz, sin alegrías. Todo nos enojaba, todas las personas nos hacían
ofendernos. El gozo brillaba por su ausencia. A pesar de que teníamos cosas materiales, yo sí tenía cosas materiales, como la casa, como el coche, como el trabajo, como la ropa, pero no vivía bajo el gozo, bajo la paz, no vivía bajo la justicia de Dios. Y que mis malas decisiones me habían llevado a peores consecuencias y vivía yo en amargura. Vivía yo quejumbrosa. Aún a veces regreso a ello. El reino de Dios, el reino de los cielos, es el mensaje central de Jesucristo. El mensaje central del Rey Jesús. Por eso es importante entender qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios. Vemos aquí, hermanos, en el primer texto que leímos, que Jesús el Rey, ahora sabemos que es el Rey, corrige y advierte a los escribas y fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos a los hombres, porque ellos no entran e impiden que otros entren. Y esto es algo muy serio, porque cuando no entendemos qué es el reino de Dios, podemos creer que estamos viviendo bajo el reino de Dios y no ser así. Y es importante que hoy esta palabra la recibamos con mucha humildad, hermanos, para que al final podamos decir si estoy bajo el reino de Dios o no estoy bajo el reino de Dios. ¿Qué no es el reino de Dios? Vamos a la palabra. Romanos 14, 17. Dice la Sagrada Escritura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Podemos por este texto decir que el reino de Dios no es comida, no es bebida. Vamos a 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no son palabras, sino es poder. Para entender más, vamos a leer el versículo anterior, 1 Corintios 4, 19. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, conoceré no las palabras de los que hablan con orgullo, sino el poder. Y luego añade, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Podemos entonces deducir que el reino de Dios no es comida, no es bebida y no son palabras. Esto no significa que sea malo comer o beber o que sea malo hablar, no, sino que eso es algo secundario. Esto significa que el reino de Dios no tiene que ver con cosas terrenales que están al alcance de todos, que tampoco tiene que ver con prohibiciones de alimentos. Ninguna persona va a llegar al cielo por evitar el cerdo. Ninguna persona va a llegar al cielo por comer vegetales. El reino de Dios no tiene que ver con el ayuno, con dejar de comer. El reino de Dios no tiene que ver con que tengas o no comida, pero sí tiene que ver con el egoísmo, sí tiene que ver con la injusticia.
Si tienes comida, gracias a Dios, qué bueno. Si tienes abundante comida, qué bueno. Pero mucho cuidado con no compartir tu pan con el hambriento. Muchísimo cuidado. ¿No tienes comida? Mucho cuidado en quejarte. Porque si bien el reino de Dios no es la comida y no es la bebida, sí es la generosidad, sí es la compasión. El reino del Omnipotente, el gobierno del Altísimo, el reino de Dios es algo muy profundo, mucho más que la comida, mucho más que la bebida. Y tiene que ver, como hemos escuchado, con el poder, con la justicia, con la paz y con el gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, hermanos, no tiene que ver con la apariencia, con la ropa. No tiene que ver con esto. Eso es algo secundario. El reino de Dios es mucho más que eso. Vamos a entender el poder. Hemos escuchado primera a los Corintios 4:20 que el reino de Dios no son palabras, sino poder. El reino de Dios no consiste en un discurso hermoso, en elocuencia, en palabras, aunque sí tiene que ver con la verdad, con la predicación, claro que sí. Pero esta verdad, esta predicación tiene que ir acompañada de poder. ¿Cuál poder? Leímos en 1 Corintios 4:20 que muchos hablaban con soberbia y con orgullo. Y Pablo dice, conoceré no las palabras, sino el poder. Porque es muy fácil hablar, pero las palabras deben ir acompañadas de actos, de hechos. El poder que habla esta palabra no es para sobresalir, no es para enaltecernos, no es por orgullo ni por vanagloria. Es poder para ayudar, es poder para amar, es poder para obedecer. Cuando le preguntan a Jesús por sus discípulos en Hechos 1, le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús no les contesta la pregunta, pero sí les dice, pero recibiréis poder en Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder dunamis, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué el poder? Y aquí le dice Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que habla Dios era para resistir las pruebas, era para resistir el camino del Evangelio, era para resistir cualquier situación difícil y a pesar de toda circunstancia, seguir creyendo a Dios y manifestar la obediencia, las obras que Dios quiere. Que para aquellas personas, en este caso los apóstoles, iban a vivir bajo el reino de Dios, iban a caminar en obediencia a Dios y necesitaban al Espíritu Santo para poder soportar. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, no solo son palabras, son hechos, son actos. Se trata de hacer lo que Dios quiere, se trata de generosidad, se trata de compartir con el necesitado, se trata de ayudar al necesitado, se trata de amar aún a nuestros enemigos. Así que no es pecado comer, tampoco es pecado ayunar, tampoco es una instrucción de Dios ayunar, no nos hace más espirituales,
Pero lo que sí es pecado es cerrar nuestro corazón al necesitado. Lo que sí es pecado es no compartir el pan con el hambriento. El reino del justo Dios. Jesús vive en tu corazón y vive en mi corazón. El reino de Dios no son vanidades, no son palabras, no es orgullo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14, 17. La justicia, hermanos, es una forma de vivir. La justicia es una forma de andar. Y es algo en el que nosotros debemos vivir. La justicia es la causa, por causa del poder. El Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos da el poder para vivir en justicia, para que ejerzamos la justicia, aunque los demás vivan en injusticia, aunque a nosotros nos cometan injusticia, nosotros debemos vivir en justicia. Es la causa y el efecto es la paz y el gozo en el Espíritu Santo. No es justicia en el mundo, porque en el mundo hay injusticia. Y nosotros que vivimos bajo el reino de Dios, debemos ejercer la justicia. Y esto habla de congruencia, de que si estamos en contra de los engaños, debemos hablar verdad y vivir en verdad, no en hipocresía. Que si estamos en contra de los hurtos, estamos en contra de los robos, nosotros debemos ser muy honestos, porque a veces pedimos justicia cuando nosotros andamos en injusticia. Nos quejamos de que nos roban algo. ¡Ay, qué barbaridad! Me robaron el celular. ¿Sustraes algo de tu trabajo? ¿Un bolígrafo? ¿Una hoja de papel? Eso también es hurto. Quedarnos con lo que no es nuestro es hurto. Entonces, vivir bajo el reino de Dios es mucho más de lo que pensamos. El reino de Dios es justicia y la justicia significa rectitud. Vivir bajo el reino de Dios significa vivir en rectitud. Tiene que ver con nuestro carácter, la paz y el gozo. ¿Cómo le hablamos a nuestros seres queridos? ¿Cómo nos dirigimos? No solamente es conocimiento de la palabra, no son solo ideas, sino que es rectitud. Y la consecuencia y la recompensa es paz y gozo. Algo grande, una responsabilidad grande, vivir en justicia. Y la recompensa, algo más grande, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algo tan necesario para cada uno de nosotros. Yo vivía en cosas materiales, pero no tenía paz y gozo. Era una mujer demasiado amargada, frustrada y resentida, esperando que los demás cambien. No, hermanos. ¿Quién quiere vivir bajo el reino de Dios? ¿Quién quiere experimentar la paz y gozo en el Espíritu Santo? Si tú quieres, el reino de Dios está a tu alcance. Tenemos al Espíritu Santo. Aquellos que no han recibido a Cristo, los invito a que clamen y que reciban a Jesús y recibirán el Espíritu Santo. Tenemos la sagrada palabra que si nos regimos por lo que dice la Escritura, estamos viviendo bajo el reino de Dios. Y lo más importante, que Dios pone personas, el prójimo, para que podamos ejercer la justicia, para que podamos manifestar el amor, para que podamos manifestar la bondad, porque el reino de Dios no son solo palabras, sino es poder, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos todo para vivir bajo el reino de Dios. El reino de Dios se vive en compañía y Él nos enseña a través de su palabra. Jesús nos enseñó a través de su ejemplo. 3 obstáculos para el reino de Dios. Dice la sagrada palabra que hay mucha oposición. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia.
Hay mucha oposición para vivir en justicia. Hay mucha oposición para vivir en el poder de Dios, en la paz y el gozo. Y el primer obstáculo, dice la palabra en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si cambiamos la palabra reino por su significado, diría, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el poder, la justicia, la paz y el gozo. Para poder vivir bajo el reino de Dios, debemos ser muy humildes. Obviamente los soberbios nunca vivirán bajo el reino de Dios. Por eso le dijo esto a los escribas y fariseos, hipócritas, porque no entran al reino de los cielos e impiden que los hombres entren, porque eran hipócritas, porque eran muy orgullosos y muy soberbios, porque el reino de Dios es de los humildes. El poder, la justicia, la paz y el gozo es para los humildes. Obstáculo interno de cada persona para que Dios establezca su reino es el orgullo, la soberbia. Es una gran oposición, la soberbia y el orgullo, y está adentro de cada corazón. Otro obstáculo, dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Podemos decir aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa del reino, por causa del evangelio, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes? Los que padecen persecución, porque de ellos es el poder, la justicia, la paz y el gozo. Otra oposición, la persecución. Otra oposición, la desaprobación del mundo. No somos del mundo, por eso el mundo no nos quiere. Hay otra oposición, el mundo. Además, las fuerzas del mal, las personas. Hemos visto la religión, hemos visto el orgullo, la soberbia, y hemos visto aquí la persecución y la oposición externa de las personas. Entonces, es difícil, claro, hermanos, pero no imposible, porque Dios nos da el poder para que nos confrontemos con nosotros mismos y veamos cuál es el obstáculo, si estoy viviendo en amargura, si me molestan las cosas, si me molestan las personas, cuidado, podríamos no estar bajo el reino de Dios. Terminamos con un cuentito que aprendí, de un pececillo que nadaba y nadaba y nadaba, y alguien le pregunta, ¿qué buscas, pececillo? Estoy buscando un lugar hermoso. Me dijeron que hay muchas especies marinas, me dijeron que hay muchas algas marinas, me dijeron que es abundante, grande y que hay mucha agua. Y yo quiero encontrar el océano. Sin darse cuenta, el pececillo era parte del océano, estaba inmerso en el océano. A lo mejor nos ha pasado lo mismo, hermanos, buscando el reino de Dios y lo tenemos tan cerca, y lo tenemos porque ha llegado el Rey Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, dice Jesucristo, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Vale la pena vivir bajo el reino de Dios? ¿Tú qué piensas? Oramos, Señor. Hermano Miguel. Señor Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, venimos ante ti suplicándote, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que la palabra predicada en estos momentos, Señor, quede plasmada en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento para que nos demos cuenta lo cerca que estás de nosotros, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a distinguir dónde estamos, Señor. Y si no estamos viviendo en el reino de Dios, Señor, guíanos tú a tu reino a través de tu palabra, mi Rey. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra. Amén. Amén.